Lo decíamos y lo tenemos. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer, José. Buenas noches. ¿Qué le ha parecido este intercambio de golpes económico en el Senado? ¿Le parece que en realidad vamos a algún lado? Porque se hace poco análisis es una pena, no da tiempo muchas veces, pero ¿le falta como análisis a los datos que vamos esbozando desde uno y otro lado o no? Yo creo que ese intercambio, lo raro que es que ahora es en el Senado, ¿no? Pero en el que haya un intercambio entre el presidente y el jefe de la oposición sobre temas económicos creo que es muy normal, ¿no? Y es parte del juego democrático. Decía yo justo antes de todo esto, tenemos a Gonzalo, vamos a preguntarle, ¿de verdad la economía española va tan bien? Eso es lo que dicen los datos, ¿no? Llevamos ya 3, 4 años, ¿no? Pero en el que es muy difícil hacer un seguimiento de lo que está pasando, porque pasan muchas cosas a la vez, ¿no? Hemos tenido la pandemia, hemos tenido una recuperación muy intensa. Luego, desde ya mediados del año pasado, hemos tenido una subida de costes, de la energía y de la inflación. Y luego tenemos el plan de recuperación, que es una oportunidad de transformación, ¿no? Y entonces es difícil a veces, digamos, saber bien lo que está pasando, y por eso hay que ir a los datos, ¿no? Claro, pues yendo a esas fotos fijas, ¿no? Se hablaba de la inflación y, claro, decía yo al principio también del programa, son medias verdades, porque dices, crecemos más que la mayor parte de países de la eurozona. Sí, pero ¿de qué manera, qué crecimiento, con qué lo estás comparando y sobre todo de dónde vienes tú? Tenemos una inflación por debajo de lo que la tiene la mayoría. Ya, pero tenemos una subyacente que en vez de bajar, de repente ha subido hasta el 7,8. Que se queda un poco una cara de ¿qué está pasando exactamente en el entorno? Porque igual que podemos presumir de datos de paro o de la EPA, lo mismo que se puede presumir, se puede casi pensar mal, ¿no? Porque los datos también, sí, estamos en una tasa de paro por debajo del 13, pero a la vez el ritmo de creación de empleo es el peor desde 2013, precisamente. ¿Con qué se queda un secretario de Estado? ¿Qué hace con esta visión? Yo creo que lo que hay que hacer es mirar a los datos y mirar con perspectiva para hacerse una imagen coherente, ¿no? El año pasado ha sido un año muy difícil, ¿no? De lo que nos ha pasado el año pasado en términos del entorno exterior es comparable con algunos de los peores años de la crisis energética de los años 70, y España lo sufrió mucho, ¿no? Estábamos muy expuestos. Cuando vemos que hemos crecido el 5,5, bueno, pues creo que claramente hemos logrado sortear esta situación con una recuperación que sigue siendo muy intensa. Al mismo tiempo, en el mercado de trabajo hemos bajado 7 puntos la tasa de temporalidad en el año, ¿no? Y además hemos creado empleo y además hemos bajado el paro. Creo que el balance es muy positivo. Es verdad que durante el año tuvimos un paro en marzo, luego hemos tenido el impacto de la guerra, que fue muy intenso en el mes de marzo en la inflación, luego en junio se ha cerrado el gas. Es decir, han pasado todas las calamidades que pensábamos que podían pasar, incluso después de que llegara la guerra, han sucedido, ¿no? Y aún así, pues el balance del año yo creo que es positivo, y sobre todo es positivo para enfocar, ¿no? Este año 2023 y para seguir avanzando, ¿no? El enfoque de 2023, ahora le pregunto también por la temporalidad, son muchos temas, sí. Gonzalo. Pero decía, el enfoque para 2023, dice si no tengo yo, me corrige, son sus propios datos, ¿ustedes creen que vamos a crecer por encima del 2%? Sí. Dice el Fondo Monetario Internacional que un 1,1 como mucho. Es verdad, y decía, estábamos escuchando antes a Sánchez decir, es que, bueno, todos esos jinetes del apocalipsis ya se han equivocado este año. ¿Se van a equivocar también este 2023? Bueno, la verdad es que durante los últimos trimestres ha habido ya varios de ellos en los que había pronósticos de que caía el PIB. Y lo que ha sucedido durante el año 2022... Bueno, ha crecido el último trimestre un 0,2. Bueno, pero ha crecido el 5,5. Es que al final, es lo que te digo, los datos trimestrales son muy volátiles. Son sobre todo muy volátiles en entornos como estamos, en los cuales hay factores de shock externo, ¿no? Como el que hemos tenido en la inflación, como el que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? Los datos los ves en la serie trimestral y es muy difícil interpretarlos, pero el dato anual del 5,5 yo creo que es clarísimo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ¿qué está sucediendo? Que los datos son mejores que los pronósticos. Cuando los datos son de manera sistemática mejores que los pronósticos, eso es un síntoma de fortaleza de la economía, ¿no? Y para este año, yo creo, todas las previsiones apuntan a que España va a ser de los países europeos y de la zona euro que más crezcan, sin duda, ¿no? Y que vamos a seguir creciendo y creando empleo. Y yo creo que eso es... ¿Ha cambiado algo en la contabilidad nacional? O sea, ¿el PIB lo leemos hoy igual que lo leíamos en 2020?
No ha cambiado ni la metodología ni lo que es la contabilidad nacional. Lo que pasa es que estamos en un proceso acelerado de cambio, ¿no? De digitalización, de transformación ecológica, de reestructuración, ¿no? Lo vemos en la asignación del empleo. Hay sectores que crean mucho empleo, hay sectores que, digamos, dejan de crear empleo. Y eso hace que la economía se está moviendo, ¿no? La economía evoluciona y además ahora está evolucionando más rápido. Y todo lo que estamos haciendo más allá de la respuesta a corto plazo, decía el presidente, 6 paquetes de medidas, estamos teniendo que reaccionar a problemas muy urgentes, ¿no? Como los de la energía, que estabais comentando antes, pero al mismo tiempo teniendo una orientación. Y lo que hace la orientación es tratar de que esa evolución que tiene la economía se acelere y además vaya a generar más empleo, más renta y más bienestar. O sea, no tenemos que tener susto. Lo digo porque efectivamente tiene razón, leer los datos al año tiene mucha más lógica. Pero claro, nos vamos centrando aquí, que todos los días andamos con el dato para arriba y para abajo, se puede imaginar, nos íbamos centrando muy mucho, siempre intentamos ir a qué va a pasar, ¿no? Más que a qué ha pasado. Sí. Pero mirando el que ha pasado, nos fijamos mucho en que nosotros esperábamos un mal semestre, más que el año en sí. No se esperaba que 2022 fuera particularmente malo, sí se esperaba que el final de año de pronto, con esto de la subida de tipos y etcétera, sí tuviéramos este problema. Lo que parece dar por hecho, tanto los mercados, grandes casas de análisis, bueno, banca de inversión, es que lo que ha ocurrido es que se ha trasladado ese pesimismo al inicio, ¿no?, de 2023. Van acertando en algunos casos, si mira uno a Alemania, pero en España uno no sabe a qué atenerse, ¿no? De ahí la pregunta del principio que le decía, no sé si me quedo con que, pues eso, estamos por encima de los 20 millones de ocupados, tasa del 12,7 paro, etcétera, etcétera, o, ojo, peor ritmo de creación de empleo a un final de año desde el año 2013. ¿Con qué se quedan ustedes? ¿Qué están vigilando? Y sobre todo, ¿qué año esperan? ¿Esperan de verdad un crecimiento del 2%? ¿No esperan destrucción de empleo? Las previsiones, digamos, claramente los últimos datos lo que han hecho es ser mejores que los pronósticos, porque los datos del 22 claramente son mejores que todos los pronósticos que se han hecho casi a lo largo del año, ¿no? Y para este año lo que vemos es cuáles son los fundamentos del consumo y de la inversión, ¿no? Estamos viendo con la ejecución de las inversiones del plan de recuperación, con la confianza que vemos en los indicadores también de mercado, ¿no? Estamos viendo pues, la prima de riesgo, la demanda de deuda del Tesoro y luego con los niveles de empleo y con la calidad del empleo, ¿no? Porque esto es fundamental para la evolución del consumo. Y además con otros indicadores que son bastante potentes, ¿no? Que seguro que también seguís, que son los del sector exterior, ¿no? Que es un termómetro muy bueno de cuál es la situación de las empresas españolas en los mercados europeos y en los mercados internacionales, ¿no? Terminamos el año, todavía falta el dato de diciembre, ¿no? Pero hemos tenido datos de balanza de pagos. Luego las segundas lecturas, confirmaciones pero, y demás. Bueno, las exportaciones no cambian tanto, y en particular la exportación de bienes. Récord absoluto en la exportación de bienes, incluso si el automóvil, que es una de nuestras principales industrias de exportación, ha sufrido el suministro de semiconductores. ¿Por volumen o por beneficio? Las exportaciones son... Solo por volumen, las exportaciones. No, las exportaciones en volumen están en máximos históricos y en un entorno en el que las empresas han tenido unas subidas de costes muy importantes, ¿no? Entonces, y la diversificación también, ¿no? Ahora el sector químico, incluidos los medicamentos, ha aumentado mucho su cuota, los alimentos han aumentado y tenemos una economía que está diversificada y que en un entorno difícil pues está consiguiendo aumentar su cuota de mercado, ¿no? En el exterior. Comentábamos antes, perdónele que vuelva, pero si no, se nos va yendo los... Me decía, hemos conseguido reducir la temporalidad. Hay una polémica montada con este asunto de los fijos discontinuos importante. ¿Cuál es la explicación que le dan ustedes? ¿Cómo se entiende? Porque a veces bailan los números, ha pasado incluso en alguna rueda de prensa del propio ministerio, que yo entiendo que, claro, cuando cambia la metodología así, pones a trabajar a un mastodonte para que todo vuelva a encajar y alguna cosa pues puede contabilizarse de una manera, de otra, ponerle otro nombre, pero no hay como un baile excesivo de personas que en teoría, claro, ¿cómo se le explica a la gente? No, es que el fijo discontinuo es gente que está cobrando el paro, pero que en realidad tiene un trabajo, entonces no entra como parado. Y se crea una situación extraña. No ha cambiado nada la metodología y esto lo discutimos mucho durante la reforma laboral. Por favor.
porque esto no es que haya sido, digamos, una suerte del destino, es como consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Hay 14.300.000 ocupados con contrato indefinido, que es el mayor número de personas con contrato indefinido. De los 2.300.000 afiliados más que hay hoy con contrato indefinido, el 70% son indefinidos a tiempo completo. Hay un 30% que son fijos discontinuos. Y claro, la diferencia es que alguien antes trabajaba unos meses, luego pasaba al paro y no sabía cuándo volvía a trabajar. Y ahora estamos favoreciendo el que esta gente tenga relaciones estables, es decir, que tenga un contrato que sepa cuáles son los meses que va a trabajar. No ha cambiado nada respecto a cómo se computan. De hecho, en la EPA, pues, los ocupados que están trabajando, los fijos discontinuos que están trabajando, están ocupados, y los que no, o están en el paro o están inactivos. Claro, en la EPA sí, pero los datos de paro es donde bailan un poco estos. No han bailado. No han bailado. Los criterios son los mismos. Lo que ocurre es que ahora hay mucha gente que estaba en el paro y que tenía un contrato temporal, que ahora tiene un contrato indefinido fijo discontinuo. Ese es el efecto. O sea, yo lo digo, resulta tan difícil aclarar. O sea, se entiende perfectamente la voluntad y además permite a quien está en uno de estos contratos efectivamente hacer un plan de futuro. Eso, efectivamente. Sí, o sea, entiendo lo que me quiere decir. El problema es que, claro, a la hora de medirlo con otros datos y de decir, pues le hemos reducido la temporalidad o no. Claro, en realidad esa misma persona lo mismo en 2019 le pasaba ya igual, no le llamaba fijo discontinuo, pero de marzo a abril o de los meses que estaba en el paro. Pero eso no tiene que ver con la temporalidad. Podrá tener que ver con el paro registrado, pero no con la temporalidad. La temporalidad es genuina, la caída, que además ha sido mucho más rápida de lo que anticipábamos, ¿no? Y esto es un cambio, que además es un cambio que es mérito del acuerdo entre las empresas y los trabajadores, porque esto además requiere un cambio digamos, de prácticas y de funcionamiento en las empresas, ¿no? Y el que se haya producido tan rápido, la verdad es que yo creo que es una de las cosas, desde el balance económico de 2022, esta es una de las cosas más importantes. ¿Y qué más le toca? Porque llegó usted, para que no lo sepa, en 2021. Sí. Está a puntito de hacer 2 años ahora, en mayo, si no me equivoco, ¿verdad? En mayo, sí. Cambiándole de tema, subida del salario mínimo, hablamos de la temporalidad, ahora sube el salario mínimo, se queda justo en la franja media entre lo que proponía la patronal y lo que proponían los sindicatos, ¿no? Casi. Decían los sindicatos 1.100, la patronal 1.040, 1.045, creo que llegó a decir. Sí. Bueno, se queda un poco ahí, ¿no? En vez de 1.070, pues en 1.080. ¿La idea es que esto siga ocurriendo? Bueno, la decisión que ha anunciado hoy el presidente, yo creo que lo más importante es que supone el cumplimiento de un compromiso que era muy ambicioso, porque estábamos muy lejos de que el salario mínimo llegara al 60% del salario medio, y con esta subida del 8% vamos a alcanzar ese nivel. Y esto ha sido compatible con una creación muy intensa de empleo en algunos de los colectivos que perciben el salario mínimo, como los jóvenes, las empleadas de hogar, en la agricultura. Es decir, esto ha sido compatible con un comportamiento muy bueno del mercado de trabajo, ¿no? Es un avance económico, pero además es un avance social que yo creo que ahora en perspectiva pues claramente hay que poner en valor, ¿no? Bueno, desde luego, o sea, el que venía cobrando 745, ¿no? 775 desde que comenzó estas subidas, efectivamente, pues ahora lo ve en 1.080. Y veo otra cosa, insisto, con el asunto de las medias verdades, sí. También lo decíamos desde el principio. Claro que te sube el IRPF, pero es un impuesto progresivo y va por tramos. Que tú pases el tramo no quiere decir que todo tu salario, de repente, tenga que pagar ese IRPF. Se paga por tramos, hasta X1 y etcétera, etcétera. Lo digo para combatir también ciertas cuestiones. Volviendo a los salarios, suben los salarios 1.080. Sube la inflación de forma, si me permite, muy loca. O sea, que la gente tenga que ver una inflación del 7,8% en la subyacente, cuando le veníamos contando que ya iba a bajar. Bueno, es el 7,5. Bueno, 7,5, sí. Vale. 5,5 en IPC teníamos. Sí, 7,5 en subyacente. Bueno, vemos bajadas que se supone que están bajando en el precio de la electricidad, que están bajando, que en energía se paga menos, pues es un hecho. Y mucho tiene que ver, se dieron ciertas ayudas, también incluso a estos pagos, que cuando se han retirado no han vuelto los precios a origen. Cuando hablo, por ejemplo, de los 20 céntimos de la gasolina, no hemos visto cómo se reducían. Entonces, efectivamente, se está dando un poder adquisitivo mayor, se están igualando una serie de salarios, se está acercando a ese 60% de salario medio,
Pero en medio la gente sigue como sufriendo una serie de penalidades que cómo pretende atajar también el gobierno esa inflación subyacente, porque hemos visto desde quien critica a un supermercado, que bueno, pues bueno, si me permite, pero ¿cuál es la medida? ¿Se va a poner un tope? ¿Qué se va a hacer con una cesta de la compra con eso? Yo creo que aquí lo importante es ver que desde el mes de julio la inflación general, el índice prácticamente está estabilizado. Ha bajado más de 5 puntos. Estábamos en el 10,8, ha bajado al 5,8. Es decir, y los precios en el mes de enero han caído, varios de los meses anteriores han caído, es decir, el nivel de precios después de una subida muy fuerte durante la El cómputo global está bajando. No, y el índice, el nivel de los precios se ha estabilizado y eso permite que en términos interanuales estemos en el 5,8. Ahora, cuando lleguemos a los meses en los que la inflación subió más, como el mes de marzo, van a seguir bajando porque ya los precios no están subiendo al ritmo que subían, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. También hay que tener en cuenta que aquí el inicio de este proceso es los precios de la energía, los precios de las materias primas, por ejemplo, para los alimentos, y eso hace que suba la inflación general y que la subyacente fuera detrás, ¿no? Entonces, ahora ha habido un momento que se han cruzado, es lo lógico, ¿no? La inflación general está bajando. Bueno, no pasa tanto, ¿eh? No, bueno, es lo lógico en este proceso en el que ha subido mucho la energía y ahora está bajando la energía, que no está en la subyacente. Sí, que comparativamente con el año anterior se ve una bajada muy fuerte, pero en realidad la subida de precios sigue ahí. Y lo que vemos, lo que vemos sobre todo es que el traslado que se ha producido de estos costes de la energía y de estos costes de los alimentos a los precios de los bienes y los servicios, pues se produce con un cierto retraso. Entonces, ahora lo que vamos a ver, pensamos que durante el primer trimestre alcancemos ya ese pico en la subyacente y que siga bajando la inflación general y que la subyacente inicie ese descenso. Para la situación actual, lo fundamental es la competencia en la distribución y en el resto de mercados. Y donde no haya competencia, pues se tomarán las medidas adecuadas para asegurarse, porque los precios... ¿Qué son las medidas adecuadas? No, pues los precios tienen que, en el caso de los alimentos, aparte de la traslación, de la rebaja del IVA, es muy importante que cuando los costes bajen, ¿no? Y estamos viendo que los costes de la electricidad han bajado, el precio de la electricidad en enero ha sido de los más bajos del mes de enero de los últimos 10 años, que eso también se traslada a los precios, es decir, que no se queden los precios altos cuando los costes bajan, y para eso lo fundamental es la competencia. ¿No? Decía, se tomarán las medidas adecuadas. Bueno, hemos estado tomando medidas dirigidas al mercado energético, ¿no? Porque eso era el origen, y el problema de la energía y de la electricidad es que eso es un coste para muchos otros bienes y servicios. Pero no tiene alguna en la cabeza. No, como llevamos haciendo todo este tiempo, tenemos que hacer un seguimiento muy estrecho de la situación y ahora de la evolución de los precios y de los precios de los alimentos, y luego en función de cómo vaya la situación, pues estar preparados para tomar medidas si llega el caso, claro. Bueno, todo esto con respecto a esa inflación, veíamos salario, veíamos inflación, veíamos lo que al final toca al personal, y luego están las empresas. Se habla tanto de los impuestos a la banca, se habla de los impuestos a las energéticas, se habla de si pueden aparecer o no, de si están bien o no. ¿Qué piensa el secretario de Estado de Economía de este tipo de medidas y de si se pueden tomar o no? Bueno, creo que en el ámbito empresarial los datos que estamos viendo de los beneficios, ¿no? Del excedente bruto de explotación, de las ventas, muestran que la recuperación de la economía y de la situación de las empresas tras el golpe de la pandemia pues ha sido muy amplia, ¿no? Y lo vemos en muchos sectores. Y además hay sectores que en una situación en la que la mayoría están sufriendo aumentos de costes y en algunos casos incluso alguna compresión de márgenes, pues están viendo subir los márgenes, ¿no? Como es el caso de las energéticas y del refino. Esto, los gravámenes, ¿no?, a las energéticas y a la banca es parte de esa política de tratar de repartir el coste del impacto de la guerra de una manera justa y evitar esos beneficios extraordinarios en algunos sectores que luego pagan el resto de los ciudadanos. Bueno, sí, pero, o sea, ¿le parecen bien entonces? Sí, claro, sí. Vale, y yéndonos a esa vuelta de inflación, que no me lo quiero dejar, ¿cuánto se le debe a los gobiernos y cuánto se le debe a los bancos centrales? ¿La bajada de la inflación? La bajada de la inflación, sí. No, nosotros hemos estimado, ¿no?, a lo largo del año pasado
qué efecto había tenido en la inflación el conjunto de los paquetes de medidas adoptados por el Gobierno, ¿no? Y estimábamos que alrededor de 3,5 puntos en la tasa interanual, esto no es estático, va variando a medida que va avanzando los meses, pero alrededor de 3,5 puntos. En el caso de la energía, esta caída de 5 puntos que hemos visto en los últimos meses, pues está claro que tiene que ver con el mecanismo ibérico y con la caída de los precios de la electricidad. Esto además... Y entonces, ¿qué piensa usted que están haciendo los bancos centrales? Porque el guantazo a la economía al final, si siguen, Bueno, también es importante. Hablo del crédito hipotecario, y por eso se lo hilaba con las familias. Primero, que se está casi quedando constreñido, y segundo, el que tenía ya una hipoteca variable se está llevando un susto. Bueno, es que el objetivo de medio plazo del Banco Central Europeo hay que recordar que es el 2%, ¿no? Entonces la inflación en la zona euro sigue muy por encima del 2%, por lo tanto el que haya... Claro, pero me dices, se deben a interés... muchas otras cosas y no solo a los bancos centrales. El descenso de la inflación, o sea, nosotros lógicamente llevamos 1 año y medio tomando medidas con el objetivo central de bajar la inflación y además de amortiguar el efecto de la inflación sobre los ciudadanos y en particular sobre aquellos que tienen rentas salariales y rentas salariales bajas, que son los que más las sufren, ¿no? Pero el que haya una respuesta a la política monetaria cuando tenemos una inflación alta es razonable. La inflación, si persiste, tiene unos efectos económicos y sociales que son totalmente indeseables y, por tanto, pues la política monetaria hace su parte, pero los gobiernos tenemos que hacer también nuestra parte. Y eso nosotros, la verdad es que en el último año y medio esta ha sido una de nuestras principales preocupaciones, sin duda. Claro, no tienen ese temor, le dejo marchar ya, ¿eh? No tienen ese temor a que los bancos centrales se pasen de frenada y digan, yo estoy haciendo aquí mi encaje de bolillos para que esto salga y me están metiendo tal rejón que al final no voy a ser capaz. Dice usted, pues mire, en 2022 la fortaleza de la economía española... A pesar de la subida de tipos de interés. A pesar de la subida de tipos, pues eso le pregunto. Pareciera que este jueves Christine Lagarde, que además ha puesto como cierta chulería extraña contra los periodistas, el mercado, no está muy claro contra quién, pero como si fuera una competición personal, parece que va a subir otro medio punto porcentual los tipos de interés. Es muy difícil para los banqueros centrales, tenemos que entenderlo, reaccionar a un problema de inflación que tiene un origen de oferta, ¿vale? Que es un aumento de costes y que además tiene un efecto negativo sobre la actividad. Siempre es más fácil con la demanda, porque modular la demanda y la inflación es fácil. Con la oferta es más difícil porque realmente si la causa no es la demanda, los tipos de interés afectan a la demanda, no a la oferta, ¿no? Ahora, lo que están haciendo es tratar de afectar a las expectativas de inflación para que no se haga persistente. Entonces, es un equilibrio complicado el que no afecte a las expectativas y la verdad es que si miramos las medidas de mercado, ¿no? de los swaps de inflación de expectativas, bueno, pues las medidas de medio plazo de inflación en Europa están en el 2,32, no están en el 2, pero están ya bastante cerca y además esperan que baje la inflación relativamente rápido. Eso es lo que tratan de hacer los bancos centrales, aún así es un equilibrio. Lo que pasa es que eso mide difícil. Mucho también lo que hace la Reserva Federal y lo que hace la Reserva Federal y lo que hace el Banco Central Europeo, digo, en esos swaps que comenta, aunque midan los de aquí de Europa, se mide mucho también con lo que va entrando de fuera. Quiero decir, va a bajar al 2 y pico porque, y hay una serie de agentes externos. Quiero decir que no solo es lo que haga el Banco Central Europeo, que a lo mejor con que la Reserva Federal fuera tocando también iba a bajar la inflación en Europa. Bueno, digo, no, en ritmos distintos, pero que a lo mejor el pasarse, que es lo que decía, que no sé si tiene una competencia o le ha entrado por competir con alguien, pero el pasarse en Europa por encima de lo que haga incluso Jerome Powell en Estados Unidos, nos puede acabar causando un problema importante. ¿A eso no le teme el gobierno de momento? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. El Banco Central Europeo y el Eurosistema es nuestro banco central y eso tenemos que funcionar con esto. Para nosotros es muy importante que consigan que contribuyen a que la inflación baje. La verdad es que en Alemania vean una inflación que como la están viendo del 10%, pues hombre, es algo que yo creo que no es bueno para nadie en la Unión Europea y en la zona euro y por tanto tenemos que conseguir que la inflación se acerque al 2% lo antes posible. Última pregunta, secretario. Como apoyo a la empresa y además en lo que se ha tenido que afanar, entiendo desde una salida de la crisis COVID hasta ahora, pues importante. Se habla mucho del nearshoring en México, de que se lleven empresas de China, de Estados Unidos que están afincadas en China a México. Se habla ahora, me dice usted también, de las exportaciones en España, de que están funcionando, de que son parte de un músculo económico importante. ¿Qué puede hacer España o qué está haciendo España con los actores internacionales para potenciar precisamente
el crecimiento empresarial aquí en nuestro país? Bueno, hemos aprobado en los últimos meses, ¿no?, en la segunda parte de 2022, un paquete de reformas legislativas sobre clima de negocios, una ley de creación y crecimiento empresarial para facilitar la creación de empresas y para facilitar todo el proceso de crecimiento de las empresas, que está pensada sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hemos aprobado una ley de startups para crear un ecosistema para los emprendedores que sea competitivo, ¿no?, con el de otros países y que dé un impulso al crecimiento de estas empresas que tienen muchos beneficios, ¿no?, para el entorno. Y hemos aprobado también una reforma de la ley concursal, que lo que pretende es, para aquellas empresas que están en dificultades, tener una vía más rápida, ¿no?, y más eficaz para reestructurarse y no tener que ir a la liquidación, ¿no? El marco legislativo es importante, pero además están todo el resto de reformas y de inversiones. Es muy importante el mercado de trabajo, ¿no?, para las empresas, la reforma de la formación profesional creo que es fundamental, y luego todo este impulso a la digitalización y la transformación digital y la transformación verde es también un elemento de impulso para las inversiones. Y hemos visto, Eso, ahí quería llegar, ¿no? hemos visto anuncios, yo creo, bueno, muy señeros, ¿no?, de empresas de multinacionales, de proyectos de inversión en España. Creo que este impulso que estamos dando con el plan de recuperación a la inversión y a las reformas, y las ventajas que tenemos, por ejemplo, en energías renovables, ¿no?, para todas esas tecnologías que son importantes para la descarbonización en la industria, pues claramente yo creo que está atrayendo el interés, ¿no?, de los inversores, y tenemos que seguir en esa línea. Fiscalmente no vamos a mover nada. Lo digo porque Irlanda está creciendo un 15%, ¿eh? Bueno, el caso de Irlanda es muy particular. Yo creo que los países grandes de Europa y en general las economías grandes atraen a los inversores por otros motivos. Sí, por su mercado, por la calidad de su capital humano, de su marco de regulación, de su estabilidad. Y bueno, ahí es donde estamos trabajando, y bueno, los resultados por ahora la verdad es que son alentadores. Pues le agradezco, Gonzalo García, secretario de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa. Sí. Le agradezco estos minutos, este ratito con nosotros, la franqueza, y bueno, ya iremos viendo. Si esos fijotis continuos están ahí, pues ya iremos tratando de contarlo también y de ver cómo se marca todo, y veremos también el crecimiento. De momento le cojo ese 2%, optimista, pero con razones desde este 2022. Gracias. Muchas gracias, José, un placer.